Estamos al aire con la señora Norma Bustos, abogada y profesora de literatura, amante de las letras y en particular de la obra de Jorge Luis Borges, adorada profesora mía, que estoy muy contenta de darle la bienvenida a la radio. ¿Cómo estás, Norma? Bien, Elisa, muchísimas gracias por llamar. Bueno, en este día tan especial, ¿no? 30 años de la muerte de Jorge Luis Borges, un argentino realmente universal. Bueno, ¿qué es lo que hace universal a Borges? Norma, explícanos. Sí, cómo no. En realidad el autor, él es un gran autor, es uno en su grupo, ¿no? Al estilo de Franz Kafka, es uno, no hay muchos como Borges. Hay mucha gente que escribe, pero no muchos han escrito como él. Ahora vos me decís, ¿por qué es especial? Porque, por ejemplo, hace algo que nadie más hizo, que es tomar como tema de sus cuentos, pero también en general de su poesía, el análisis filosófico o temas de la teología. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a temas históricos. ¿Quién no vio las películas de Alejandro Magno, Napoleón, sí? Sí. Pero que nos hablen de análisis filosófico o de teología, es para nosotros una cosa sorprendente. También nos da la impresión de que no vamos a entender nada. Nos da también un poquito una impresión como de frialdad y lejanía a veces cuando lo leemos, y eso tiene una explicación muy clara. Hay autores que apelan a que, por ejemplo, de sus lectores, al sentimiento. Apelar al sentimiento es ser popular. No hay telenovela que no apele al sentimiento, ¿correcto? Sí. Pero también William Shakespeare apelaba al sentimiento y no podemos decir que es un autor de telenovelas. O sea, se te da eso. En cambio hay otros que aquí apelan al intelecto del lector, a la cabeza del lector. Y eso ya no tienen el camino asegurado, tienen que ganárselo, porque es más difícil. Franz Kafka es un ejemplo también, que era un gran autor, yo lo cito porque Borges lo adoraba. Él también, es decir, ¿qué impresión te quiere provocar a vos, Borges? El goce intelectual. No tanto el goce de los sentidos, y eso es más difícil. Es parecido a cuando resolvés unas palabras cruzadas que primero decís, no, yo nunca puedo, y cuando terminaste estás orgullosa, vos decís, qué esfuerzo que hice. Esto es más o menos lo mismo. Sí, es un esfuerzo netamente intelectual. Ahora bien, a uno le tiene que interesar y gustar Borges, no es obligatorio leer a Borges ni gustar a Borges. No somos mejores porque nos guste Borges, pero somos mejores si hicimos el esfuerzo por intentar comprenderlo. Porque en todo esfuerzo que hacemos, ¿qué es lo que ganamos? Conocernos mejor a nosotros mismos, y eso no tiene precio. Si luego de eso Borges no nos gusta, adiós, pasemos a otro tema. Él sería el primero, Él leía a un autor porque le gustaba, porque lo entretenía, lo divertía en el sentido de salir de la vertiente de todos los días. Y si no, adiós. Por ejemplo, a él no le gustaba Dostoyevsky y decía, a mí Crimen y Castigo me derrotó. Entonces hay gente a la que Borges puede decir, mira, yo no lo leo porque me derrota. Ahora no nos demos por derrotados tan fáciles. Sí, se puede intentar, y si a uno lo llevan un poco de la mano, mejor. Vos misma dijiste que hacer algún curso te ayudó. Ayuda hoy con internet también. Él es un autor complejo, pero no complicado, que son dos cosas distintas. Claro. Cuando uno lo lee, enseguida entiende. El castellano de él es extraordinario, gracias, entre otras cosas, al latín del bachillerato en Ginebra, en Suiza. El latín ayuda. Pero es complejo porque por los temas que trata. Y esos temas que tienen que ver un poco con la filosofía, insisto, con la teología, con elementos religiosos, tanto del judaísmo, del islamismo, del hinduismo, todo eso para nosotros no son cosas a las que estemos acostumbrados. O tenemos idea que de eso no vamos a entender nada. Y no es así. ¿Entendemos? Ahora, por ejemplo, si vos me decís, ¿y qué me recomendarías para empezar? Yo recomendaría algunos cuentos en los que aparecen un elemento que a él le interesa, las orillas de la ciudad, el orillero, el sur como violencia, la intrusa, por ejemplo. Es un cuento
que yo no conozco a nadie que no lo haya leído y que no haya recibido un impacto. La intrusa. Otro es Emma Sunz, con Z, es un nombre y apellido. Sí. Ese también es conmovedor. Es decir, si uno empieza por eso, si no por los tremendos cuentos Tlöno, Ukvaror, Vistertius, que ya asusta el nombre, entonces es mejor. Y uno descubre en esos cuentos que él lo lleva a uno de la mano, que hasta puede resultar como en la secta del Fénix, cuando uno lo entiende, divertido. Porque él también juega con el lector, como un gato con el ratón. Claro. Él juega con nosotros. Si uno conoce y le desmonta las trampas, por ejemplo, te digo 2 o 3 para no hacerlo aburrido. Uh-huh. Él aleja en el tiempo y en el espacio los sucesos. Entonces vos llegás muy tranquilo. Si a vos te dicen que algo sucede hace 20 años en la Argentina, vos pensás, ¿y quién estaba en el gobierno? Porque este debe ser de izquierda, de derecha. Pero si algo sucede en Babilonia, vos ya estás tranquila, vas inerme, ¿sí? Claro. ¿Qué sabés, Babilonia? Él te está contando cosas que son absolutamente de hoy, claro, en la lotería en Babilonia. Claro. ¿Comprendés? Pero te lo ha alejado. La biblioteca de Babel, cosas que suceden en la lejana China de hace 1000 años. Bueno, vos ya está. Ese es un artificio de él, uh-huh, para que vos no estés en guardia. ¿Comprendés? Perfecto. Otro es contar como si el narrador no supiera nada. Ahí tiene un gran ejemplo. Cervantes, no te olvides que según él no escribió el Quijote. Él está traduciendo del Cide Hamete Benengeli un manuscrito que encontró. Claro. Y eso lo hace en El nombre de la rosa. También, ¿no es cierto? Nuestro querido ahora, exacto, Humberto Eco, él encuentra un manuscrito perdido en Alemania. Bueno, esto lo hace Borges en un montón de cuentos. A él le dijo un amigo que el abuelo le contaba que un sacerdote le había dicho, ¿sí? Sí. Todo está alejado. Él no sabe bien, él cree que le parece. Eso también es una trampa para vos, ¿sí? Sí. Estas son cosas que otro tema de él es una especie de mitología del valor y del coraje. Eso es muy argentino, uh-huh, eso es muy de nosotros, ¿no? Nos gusta creer que somos valientes. Hay algo, él decía, pobre, que él venía de una familia, el coronel Suárez fue su antepasado, él venía de una familia de militares valientes por los dos lados, y que él fue un hombre ciego, casi un ratón de biblioteca. Él se sentía un poco disminuido ante esa realidad, ¿no es cierto? Uh-huh. El sur es violento en la Argentina, somos lo que somos de acá. No hay más que leer El matadero de Esteban Echeverría, ¿no? Claro. Eso está. Él lo pone en Poema conjetural, por ejemplo, donde él conjetura los últimos pensamientos de Francisco Narciso de la Prida poco antes de ser asesinado por la montonera de Aldao. Uh-huh. Las conjeturas. Claro. Y en el cuento El sur. Claro. El poema conjetural es obviamente un poema. El sur es un cuento, ¿no? Ahí está también una cifra del destino sudamericano, que es morir violentamente. Esos cuentos o poemas son un poquito más fáciles. Uh-huh. También los que tienen la estructura de la narración policial. Él adoraba la literatura policial. La pregunta es quién no. Claro. ¿A quién no le gusta un buen policial? Y ya sabemos lo que es, hay pistas verdaderas, pistas falsas, ¿sí? Sí. Al final vamos a descubrir que el detective es mucho más inteligente que nosotros y lo puede atrapar. ¿Quién no leyó las de Agatha Christie o las de Conan Doyle, Sherlock Holmes? ¿Quién? Sí. Todos. Bueno, él coloca esa estructura en un cuento. Un cuento extraordinario en ese sentido, por ejemplo, es La muerte y la brújula, otro El jardín de senderos que se bifurcan. O Emma Sunz también tiene la estructura de un policial. Entonces lo leemos para saber qué pasa, para saber cómo va a terminar, quién muere. Y en realidad él aprovecha eso para ponernos los temas que él quiere que nosotros aprendamos, lo sepamos o meditemos sobre ellos, ¿no? Eso es muy interesante lo que él hace. Ejemplificar distintas teorías filosóficas. Esos ya son cuentos más difíciles. Ejemplificar grandes discusiones que ha habido sobre el lenguaje. Funes el Memorioso es el mejor ejemplo. Claro. Es decir, estas cosas son las que hacen que le tengamos un poco de miedo a Borges.
Pero si, bueno, logramos que nos guíen o logramos comenzar con cuentos que nos entretengan, que nos hagan pensar, que nos coloquen frente a nosotros mismos, bueno, todo eso es muy interesante. Luego podemos llegar a los grandes cuentos donde están las grandes ideas de él, que el mundo no es más que un caos azaroso al que el hombre no tiene más remedio que buscar un orden y a ese orden le pone el nombre de destino, divinidad, pero que en realidad no entendemos nada. Bueno, ahí tenés la lotería en Babilonia, la biblioteca de Babel, ¿sí? Bueno, Norma. Esos cuentos que le han dado fama. Parame. ¿Qué tal, Norma? Yo soy Catalina, acá estoy con Elisa en la radio. Ah, hola Catalina. Mucho gusto. Nos queda un ratito nomás, pero no quería dejar de preguntarte, ¿por qué crees que Borges no se aventuró a la novela? Mira, no es demasiado difícil de creer. Primero, a él no le gustaba demasiado leer novelas, por eso ni siquiera le gustaba Madame Bovary de Flaubert, también lo había derrotado, dijo. Él no es un gran lector. Pero te voy a decir que las condiciones que te da la naturaleza, Dios, quien te guste pensar, son completamente opuestas. Los grandes novelistas no suelen ser buenos cuentistas y viceversa. Sí. Para poner un ejemplo claro, independientemente del gusto personal, pero si comparamos, los cuentos de Julio Cortázar son muy superiores a sus novelas, por poner un caso de uno que escribió 2. Claro. Pero Borges, él nunca le interesó, todo su talento estaba dado en la muy peculiar estructura que tiene el cuento, que es completamente diferente a la de la novela, que la novela está obligada a pintar un mundo. En cambio, el cuento no tiene tiempo. Claro. Tiene que lograr con muy poco darte a vos la idea. Tiene que poderte decir desde el comienzo cómo va a terminar y, sin embargo, sorprenderte. Es muy difícil escribir un buen cuento. Claro. Muy difícil. Y él lo hacía magistralmente. Pero su talento era eso, empezar algo y terminarlo ahí. Y dejar todo lo demás. Eso es el cuento. La novela es esencialmente no narrativa, sino descriptiva, ¿no? Te tiene que pintar un mundo. Cuando vos la leíste ya sabes bien todo, hasta cómo vestía la gente de la época. Cuando lees un cuento, no. Claro. Así que, independientemente que uno habría que haberle preguntado a él, pero todo esto él también lo ha dicho. Él no es un gran lector no era un gran lector de novelas. Pero sí de ensayo, él también es un gran ensayista. Sí. No nos podemos olvidar de eso, ¿no? Pero a nosotros nos gustan los cuentos. Norma Busto, te agradezco muchísimo por este camino de la mano hacia la obra de Borges. Te comprometo al aire a volver a participar de este programa más adelante, con más tiempo. Y bueno, pero cómo no, lamento que esto que dijimos son 3 o 4 cosas, pero si de esto alguien dice, bueno, voy a leer La intrusa o Emma Suns, hemos ganado un mundo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes muchísimo, chicas, y mucho éxito, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Quedamos en contacto hasta siempre. Adiós. Un abrazo. Hasta siempre. Gracias. Esta fue una brevísima comunicación con la doctora Norma Bustos, amante de Borges, que nos ha llevado un poquito de la mano para conocer a este gran autor en el marco del 30 aniversario de su fallecimiento.